Hola a todos, espero que estén todos bien en estos tiempos tan particulares que nos toca vivir. A mí se me complicó un poquito más porque imagínense que se me rompió la compu, así que estoy con un muleto andando y tratando de hacer las cosas. Bueno, la idea hoy era presentarles este tema sobre biocombustibles de segunda generación, eh, fundamentalmente basado no se trata de una charla teórica, de libro o de bibliografía, sino la experiencia que hemos tenido a lo largo de casi 4 años de trabajo en distintos grupos de INTA en un consorcio internacional financiado por la Unión Europea en un proyecto llamado Mavetreal 5, ¿no? Que busca justamente llegar a una etapa de terminar de dimensionar y ajustar una planta de este tipo para llegar a la primera planta a escala piloto. Ese es un poco el objetivo que se planteó el proyecto. Bueno, ¿por qué estamos hablando de biocombustible de segunda generación, ¿no? Entonces, quería empezar un poco con los supuestos o los paradigmas sobre los cuales se ha basado el desarrollo de esta tecnología en los últimos años y se ha fomentado en forma realmente muy, muy importante, con créditos, con subsidios, con precios diferenciales, con un montón de incentivos que se pueden imaginar para trabas a otros tipos de combustible, todo tipo de cosas que se puedan imaginar para fomentar el desarrollo de estas alternativas, ¿no? Fundamentalmente esto se basa en un supuesto escasez de alimentos a nivel mundial, una correlación entre la producción y la disponibilidad de alimentos y la seguridad alimentaria, una competencia entre los mercados alimentarios y los mercados energéticos, una reducida disponibilidad de biomasa y un mejor rendimiento energético y, y un menor impacto ambiental de estas alternativas de segunda generación frente a las que tenemos hoy en día. Entonces, esos son los paradigmas que tenemos instalados. Primero vamos a analizar un poco estos paradigmas, no lo vamos a dar por ciertos ni valederos, porque a mi entender tienen patas muy débiles, muchos de ellos, y se ha demostrado a lo largo del desarrollo de los biocombustibles en los últimos 10 años que muchos de ellos estaban muy mal fundamentados y no tenían razón de ser. Lo primero que tenemos que preguntarnos si, respecto a la producción de biomasa a nivel mundial, si tenemos un verdadero problema de producción de biomasa o de asignación de biomasa, si debemos continuar entonces intensificando y expandiendo la producción, si tenemos suficiente biomasa para todas las necesidades que hoy nos presentan los mercados de alimentación, de energía y de otros usos. O sea, preguntarnos cómo usamos esa biomasa, cuánto desperdiciamos. Entonces vamos a entrar un poquito en estos temas, ¿no? Primero, un tercio de los alimentos lo tiramos, ¿no? Son a cerca de 1.300 millones de toneladas por año, ¿no? Yo pensaba el otro día con este tema de la pandemia y el cierre de restaurantes, de hoteles, etcétera, donde se generan gran parte de desperdicios, cómo puede haber afectado esto, que cada uno está en su casa, tratando de desperdiciar lo mínimo posible, haciendo las compras justas, etcétera, cómo puede haber impactado esto en este paradigma, ¿no? Entonces, ahí tenemos una idea de lo que estamos haciendo, ¿no? La huella de carbono y el despilfarro que provoca el despilfarro de los alimentos son más de 2.000 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera, o el volumen, si lo ponemos en volumen de agua, son 250 kilómetros cúbicos, o son 1.400 millones de hectáreas, ¿no? El 28% de la superficie agrícola a nivel mundial está destinada, ¿para qué? Para tirar lo que producimos.
A esto le tenemos que sumar todas las descompensaciones que hay en los mercados de alimentos, son noticias del año pasado, ¿no? Un caso paradigmático nuestro de limones, donde no se llega a los estándares de calidad, 150.000 toneladas. Y también lo tenemos que cruzar con todas las tecnologías que hoy se van generando de forma disruptiva, como este papel biodegradable que indica la caducidad de un alimento, o sea, actúa sobre la preservación y sobre no tirarlo si está en buen estado. O sea, son estas nuevas tecnologías disruptivas. Si vemos la correlación que existe entre seguridad alimentaria y distintos valores, vemos que hay una correlación directa casi con valores superiores a 0,90 entre seguridad alimentaria y el ingreso per cápita de las poblaciones. Quiere decir que podemos correlacionar estrictamente la riqueza de una nación con la seguridad alimentaria que tiene, o sea, los ingresos que tiene cada uno de sus habitantes. También un poquito menos, pero también con el consumo energético. Ahora veamos qué interesante con esto que nos plantea este paradigma de la escasez, cómo se correlaciona la seguridad alimentaria con las hectáreas que tengamos disponibles para trabajar, o el rendimiento de los cultivos, o el porcentaje de tierras destinadas a cultivos, o el uso de fertilizantes. Realmente las correlaciones son pobrísimas. Y a eso me refería a lo endeble de muchos de estos paradigmas instalados sobre la cual se ha basado el desarrollo de esta tecnología a nivel mundial. A nivel agrícola, en cuanto a producción de biomasa, nos enfrentamos con toda esta evolución que ha tenido la agricultura, hoy conviviendo todas estas agriculturas, pero incrementándose fuertemente la 3.0 y la 4.0, lo cual plantea manejo sitio específico de recursos, uso eficiente de los mismos, ¿no? Podemos ver el manejo de información y todo lo que eso posibilita. A modo de ejemplo, ¿no? Holanda sextuplica la producción hortícola a campo de España sin energía fósil ni agroquímicos. Tenemos una idea de los desafíos. Bueno, en definitiva, esta instalación de estos paradigmas obedecen fundamentalmente a todo lo que hoy nos brindan las neurociencias, ¿no? En cuanto a seres emocionales que somos, que una vez que se instala un paradigma es muy difícil de revertir, y por eso, bueno, nosotros seguimos apostando a este tipo de tecnologías fundamentalmente para ponerle racionalidad y ponerle números a las cosas para asegurarlo. ¿Qué desafíos se enfrentan los biocombustibles de segunda generación, ¿no? Fundamentalmente, el primero, materias primas que deriven de producciones ya establecidas, agrícolas o agroindustriales, como sea subproductos o residuos, de manera que no tengamos que pagar el costo logístico, porque fundamentalmente en cualquier uso de biomasa, el componente logístico es fundamental, ¿no? Eduardo Trigo dice que la biomasa viaja mal, ¿no? Y que fundamentalmente el negocio de la biomasa es un negocio de transporte y de logística. Entonces, aprovechar esas ventajas, a enfrentar posibles fuertes impactos por medidas administrativas dentro y fuera de fronteras, lograr rentabilidad y colocación de una serie de productos muy importantes que se cogeneran y coproducen con los biocombustibles de segunda generación, y fundamentalmente también mejorar rendimientos, mejorar costos, emisiones e impactos sobre el medio ambiente. Cuando hablamos sobre el entorno productivo, esto vale para cualquier tipo de producción, tenemos que analizar, bueno, la radiación que tenemos disponible, la temperatura, la disponibilidad de agua, de todo lo que hace y que los agrónomos conocemos en cuanto a la factibilidad y la potencialidad de producción de biomasa a gran escala.
También tenemos que ver qué fábrica estamos usando, ¿no? Qué fábrica de conversión de energía solar a biomasa. Y las plantas de carbono 3 y carbono 4, siendo las campeonas las de carbono 4, y por algo dentro del conjunto de biomasas que analizamos en la Argentina con posibilidades para biocombustibles de segunda generación, ¿cuáles surgió? Maíz y caña de azúcar, o sorpresa, dos plantas de carbono 4 que tienen la más alta eficiencia en cuanto que la podemos medir en uno de los rubros que está ahí en la diapositiva, que es la asimilación de miligramos de dióxido de carbono por decímetro cuadrado y por hora, entre 50 y 70 contra 20 a 30 de una típica planta de carbono 3. Bien, ¿qué posibles mercados, ¿no?, pueden tener estos biocombustibles de segunda generación? Les decía que tanto en Europa como en Estados Unidos, toda esta instalación de estos paradigmas trajo aparejado un fuerte cambio en las políticas regulatorias y de incentivos por parte de los gobiernos. Ahí estamos viendo las metas que se planteaban del 2020, ¿no? En la Unión Europea, 20% de cuota de energías renovables, 20% de eficiencia energética y 20% de reducción de emisiones, ¿no? Los biocombustibles de segunda generación cuentan con apoyos y condiciones muy favorables dentro de este contexto generalizado, ¿no? Se exige una disminución de un 60% de reducción de emisiones, y los valores por default que tienen los de segunda generación ya superan esos 60% de reducción de emisiones. Vamos a ver que las mediciones que hemos hecho nosotros, tanto en este proyecto como en el anterior, estamos ahí arañando ese porcentaje, no es tan seguro, ¿no es cierto? Se le ha puesto un límite a los combustibles de primera generación de no más de un 7% de la energía consumida para el transporte en el 2020. Se ha puesto un techo también a lo que los biocombustibles de primera generación pueden aportar. O sea, ustedes ven que esto es bastante fuerte a nivel europeo. Estados Unidos más o menos anda por lo mismo, ¿no? Fijó metas para el 2002, 36 mil millones de galones de etanol. Se le puso un tope, un techo al bioetanol a partir de almidón de maíz, y se desarrolló esta curva. Ustedes ven que del 2007 en adelante, llegado al 2013, 2014, 2015, se llega al techo de producción de bioetanol a partir de maíz, y de ahí en más, todo el mercado, el incremento de mercado iba a provenir de los biocombustibles celulósicos o avanzados. ¿Y qué pasó? Nunca aparecieron esa curva. Hoy en día hay un gap enorme entre el potencial autorizado de esos de biocombustibles y lo que puede aportar, porque el bioetanol no puede sobrepasar ese límite. Últimamente el biogás se ha reayornado y modificado, reconvirtiéndose en celulósico, y está aprovechando partes y los incentivos que tiene esa franja verde y esa franja roja que estamos viendo. Vamos a ver qué plantas se desarrollaron. Podríamos contar, no sé, unas 20, 25 plantas a nivel mundial de bioetanol de segunda generación, ya a nivel de planta completa, ¿no? Estas plantas, algunas en Estados Unidos, otras en Europa, si uno analiza, cerca del 80-70% de la plata la puso los contribuyentes, el Estado, para construir estas plantas, y la mayoría de ellas han parado, han cerrado, ha tenido fuertes problemas desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. Ahí estamos viendo una a partir de biomasa de marlos, hojas y tallos de maíz en Iowa, en Estados Unidos, que está parada.
otra en Hugonton, en Kansas, de 25 millones de galones de etanol por año y 21 megavatios de electricidad, con sueras, hojas y tallos de maíz, con una alimentación de más de 320.000 toneladas por año, parada. Y estas son las que podemos detectar en Europa, una en Dinamarca, de 30.000 toneladas por año de paja de maíz, se paró en el 2016, y nunca más entró en operación, ahora se está reconvirtiendo en otra cosa. Una muy famosa, la de Crescentino en Italia, que empezó en el 2013, y en el 2017 paró su producción. Para no dar todas pálidas, esta planta yo la visité en Straubing, en Alemania. Tengo un video en YouTube sobre esta planta, que es una media planta, porque en realidad no es una planta comercial, sino es una planta demostrativa que tiene la mitad de la parte de transformación. Esta gente ha sido bastante exitosa en mantener en operación esta planta, y han vendido 2 plantas más que están en la fase de construcción para los eslovacos y los rumanos. Pobres rumanos y eslovacos. Bien. Las barreras que tiene que superar, ¿no?, el etanol de segunda generación. En este gráfico vemos algunos de los aspectos que hemos estudiado en esto. Primero y fundamental, los riesgos en la producción de biomasa, ¿no? Ahí tenemos costos, ahí tenemos tecnologías de cosecha, logística, transporte. Después tenemos la planta en sí, con sus niveles de conversión, sus riesgos tecnológicos. Después tenemos la multiplicidad de productos que se generan a partir de biomasa. En general, a nivel mundial, las plantas de biocombustible de segunda generación, para lograr economías de escala, se han ido a megaplantas de 50.000 a 100.000 metros cúbicos por año, con de inversión que superan los 100 a 200 millones, y con volúmenes de biomasa de 2.000 a 300.000 toneladas de biomasa seca por año. Este proyecto apuntó a cambiar ese concepto e irnos a, fundamentalmente para reducir los riesgos, que muchas de estas plantas fracasaron por falta de disponibilidad de biomasa o problemas de logística, de almacenamiento, etc., irnos a una planta de 30.000 toneladas de materia seca por año. Entonces, ahí también pensamos de anexar a plantas preexistentes, a desarrollar una tecnología que sea flexible para poder tratar diversas cantidades de biomasa, que pueda localizarse en distintos puntos y que sea más resistente a los cambios en los mercados continuos. Ustedes ven un poco la complejidad que tiene una planta de este tipo, donde se van reconvirtiendo y transformando distintas partes de las fracciones celulósicas, y vamos viendo cómo se generan distintos productos. Esto es todo un desafío, ¿no?, porque genero productos totalmente disímiles, como dióxido de carbono, etanol, biometano, electricidad, etcétera. Y bueno, tenemos que estudiar. Bueno, también este proyecto buscó estudiar en cada uno de los países. Se hicieron pruebas en México, Alemania, Francia, Argentina y Uruguay, con diferentes tipos de biomasa. Ahí vemos cómo la fracción lignocelulósica de las materias primas termina convirtiéndose en distintos tipos de azúcares para seguir después el proceso de conversión a etanol. Estas son proyecciones que se hacían de tendencias en cuanto a reducción de costos de conversión. Fundamentalmente, esta reducción de costos no viene tanto por la tecnología en sí,
de conversión, sino por el lograr un abordaje sistémico y una muy buena desarrollo y colocación de diferentes tipos de productos, lo cual impacta, por un lado, en el impacto ambiental, ya que dividimos el impacto ambiental, que es grosero y enorme en este tipo de plantas, entre una serie de productos más grandes. Las bases del proceso de conversión de las plantas de segunda generación se basa en el pretratamiento, ¿no? En cómo yo logro destruir esa lignocelulosa. Después paso por procesos enzimáticos, de hidrólisis, de fermentación, tengo una etapa de recuperación, de etanol, de procesamiento de residuos y de generación de energía en forma colateral. Bueno, les decía el tema de los sistemas de pretratamiento que son cruciales. Hay distintas combinaciones físico-químicas, de extrusión, mecánicas, de explosión de vapor, que justamente lo que buscan es la rotura del complejo celulosa-hemicelulosa-lignina, la remoción de la cubierta de hemicelulosa lignina, el incremento de la superficie para que sea atacada y mejorar las condiciones para bajar la cantidad de enzimas, de álcali, de ácidos que tenemos que usar. Ahí estamos viendo un ejemplo de alta presión. Cada biomasa se adapta mejor a diferentes tipos, ¿no? Algunos tienen que ser más agresivos, como la biomasa de maderas, otro tipo de biomasa pueden admitir otro tipo de sistemas. Este es el proyecto, ahí tienen los países que trabajamos en el mismo, una serie importante de institutos de investigación, de Dinamarca, de Francia, de Alemania, de México, de Portugal, de España y de... Bueno, vamos a presentar el proyecto Abetrial 5, es una nueva tecnología y estrategia para el desarrollo de biocombustibles y bioproductos a partir de celulosa. Este proyecto se inició en el 2016, por eso estamos yendo para atrás al INPT, que es el Centro de Investigaciones de Francia. Estamos viendo al director del proyecto, Villarán Gerard. Y es un proyecto financiado por el programa Marco 2020 de la Unión Europea. Este proyecto consiste en el desarrollo a escala laboratorio y a escala piloto de un bioextrusor. Estamos viendo el bioextrusor doble, del cual se introduce la materia prima, y a lo largo de esa cadena, con presión, distintas temperaturas, distintas presiones, se van logrando la degradación de la celulosa y la degradación para producir azúcares fundamentalmente, que luego van a ser degradados y convertidos en alcohol y otros productos. A lo largo del avance se introduce la solución alcalina, la solución ácida y finalmente un conjunto de enzimas, algunas de tipo comercial y otras que han sido desarrolladas por el propio consorcio, donde Argentina introdujo parte de su desarrollo en esta materia. Bueno, finalmente termina el proceso en la fermentación clásica. Se han realizado diversos estudios para lograr eficientizar y optimizar la producción de etanol, así también como de otros productos del proceso. En sí, esto es un proyecto que interviene en varios países a nivel mundial.
de Latinoamérica está interviniendo México, Uruguay y Argentina, y en estos momentos se está analizando los estudios de caso piloto en las distintas regiones para ver la factibilidad de que esta tecnología pueda ser adoptada y desarrollada a gran escala. Y de Uruguay. Bueno, ¿cuál es el proceso que estudiamos? Se desarrolló un proceso que es un proceso continuo, donde ingresa la materia prima en un extremo y a lo largo de distintos pasos se van sucediendo el pretratamiento, la sacarificación y fermentación y finalmente la destilación y deshidratación. Se llama CES, Combined Extrusion Saccharification, ese es el nombre. Y de los productos, que es el paso 4, se generan biogás, fertilizantes, compuestos químicos, etc. Ahí ven cómo quedó finalmente. El anterior era el planteo inicial. A lo largo del desarrollo, esto fue muy interesante porque trabajamos en conjunto. Gente de economía, gente de ingeniería, gente de laboratorio, gente de microbiología, gente que estudiaba mercados, o sea, y la amalgama entre todos esos grupos iba haciendo avanzar el proyecto, ¿no? Porque a lo mejor el de laboratorio quería sacar la mayor cantidad de etanol posible por tonelada de biomasa, pero ocurría que al aumentar el rendimiento de etanol, generábamos más residuos que eran abominables y no podíamos tratar, o generábamos más etanol que en comparación con el biogás que se podía generar de la fracción no convertida en etanol, era más negocio producir biometano en vez de bioetanol. Bueno, entonces, ahí se fueron jugando todos esos grupos, y ahí ven un poco los distintos productos, ¿no? Fundamentalmente bioetanol, dióxido de carbono biogénico, biometano, bioelectricidad, biocalor y minerales o biofertilizantes en forma sólida para llegar en el concepto a llegar a una planta que tenga efluente cero. Eso fue algo, yo me puse bastante duro con eso, porque nuestro lugar de ubicación de la planta era Tucumán, y yo no podía ir con una propuesta que generara más residuos con todo el despelote que tenemos con las plantas de primera generación y la vinaza en esa provincia. Bien. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no está pasando? Ahí está. Bueno, ahí están viendo, comenzando a ver cómo se ve esto en la realidad. Los dos conitos que ven ahí son los dos extrusores. Ahí están viendo esquemáticamente la alimentación, la fase la fase de neutralización. Esto avanza en forma continua. Ahí estamos viendo el esquema. Cada sección tiene distintos niveles de temperatura. El paso del sinfín, ¿no? Ven que tienen diferentes tipos de paso. Eso logra hacer lugares donde se estruja la materia prima, aumenta la temperatura, aumenta la presión, en otros lados se libera, y se trabaja con una carga del 30% de sólidos. Ahí estamos viendo la planta esta a nivel piloto, y acá extraído de la carcasa, dando el sinfín, que cada uno de estos pedacitos se pueden cambiar
para variar el grado de avance, el grado de temperatura y el grado de presión que lo sometemos a la biomasa en cada una de ellas, ¿no? Bueno, fundamentalmente entonces el sistema usa concentración de sólidos, usa cócteles comerciáticos, usa emisiones que fueron desarrolladas por grupos de investigadores del proyecto. Nuestro grupo de biotecnología, liderada por Eleonora Campos, estuvo a su cargo el desarrollo de hemicelulasas, que se probaron después a escala laboratorio y a escala piloso, uso de levaduras comerciales y también desarrollo de levaduras propias, ¿no? Ahí estamos viendo en las fotos cómo se va convirtiendo y liquificando la biomasa a lo largo del tiempo. Ahí tenemos un detalle de esto. En el proyecto se compraron 4 plantas a escala laboratorio, una instalada en Portugal, otra en España, 2 en Francia y una en México, con una capacidad de 10 kilos de tratamiento. Ahí vemos cómo ahí se produce la parte de pretratamiento y bioextrusión, y luego en el tacho la parte de sacarificación. Otro equipo, acá estamos viendo el equipo de España en el CIEMAT, con la misma capacidad de 10 kilos por hora, los mismos procesos de bioextrusión, de sacarificación, y esta es la piloto, ¿no? La planta prepiloto, yo le diría. Es una planta que es capaz de procesar 100 kilos por hora, está en Tarbes, en Francia, es todo un instituto dedicado a pasar tecnologías de la escala laboratorio a la escala prepiloto o piloto, como quieran llamarlo, antes de la fase precomercial de una planta. Ahí, o sea, el proyecto ajustó parámetros y sacó rendimientos a escala de los distintos laboratorios a nivel mundial. Luego todos esos datos fueron utilizados para llevarlo a escala piloto, y los datos de la fueron utilizados para modelizar la planta a escala industrial y para sacar los números de rendimiento final y toda la parte económica a través de todo un modelo de desarrollo. Ahí estamos viendo cómo se unió la parte de tratamiento a la parte de sacarificación. También dentro del complejo de instituciones, del consorcio, esa es la palabra, prueba y desarrollo de tecnología de tratamiento de distintos tipos de efluentes para la obtención de biogás y eventualmente biometano. Solagro fue el instituto que estuvo a cargo para sacar también a escala laboratorio y a escala prepiloto todos los rendimientos, eficiencias, consumos de energía, etcétera, para llevarlo a nivel de cálculo. ¿Qué tipo de biomasas estudiamos? Cada país estudió diferentes tipos de biomasa. Francia trabajó sobre rastrojos de maíz, España sobre rastrojos de cebada, México sobre bagazo de agave, que es el que se usa para la producción de tequila. Nosotros finalmente nos decidimos por el residuo agropecuario de cosecha de caña de azúcar, y Uruguay con el residuo de eucalipto, ¿no? Alemania también trabajó sobre el rastrojo de cebada. Como uno de los productos finales del proyecto fue el diseño de una planta ya preindustrial, en el cual como yo les decía, se pusieron todos los parámetros para obtener todas las eficiencias,
todos los consumos de los diferentes insumos para sacar tanto todos los valores desde el punto de vista ambiental como los valores desde el punto de vista energético y de costos. Ahí estamos viendo las diferentes etapas. Bueno, a darles un ejemplo de la parte netamente de investigación, ¿no? Nuestros investigadores del INTA trabajaron en sacar muestras y obtener actividad celulolística a partir de microbiología, microfauna, del suelo, de hormigas, del picudo de rumen de camellos, todo un trabajo muy complejo que desarrollaron a lo largo del proyecto, y el producto final luego se probó a escala de laboratorio en distintos institutos, en el Instituto de España, y ahí están viendo las curvas de las columnas de mejora de la enzima obtenida por parte del INTA en este complejo. Nada más para mostrarles cómo una cosa de laboratorio puede llevarse a escala preindustrial y probarlas. El proyecto se dividía en diferentes módulos de trabajo. Desde el INTA trabajamos en el módulo que yo les decía, desarrollo enzimático, que era el módulo 1, y también trabajamos en el módulo 4 y el módulo 5, ¿no? El módulo 4, fundamentalmente, ¿se acuerdan que una de las limitantes que se planteaban los biocombustibles de segunda generación es justamente el logro de una biomasa sustentable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental? Bueno, a eso nos abocamos en el módulo 4. Y en el módulo 5 tuvimos a cargo el desarrollo de la metodología para todo el conjunto, una metodología que permitiera una evaluación ambiental y económica de todo el complejo que estábamos utilizando. Un desafío bastante grande. Vamos a entrar un poco entonces ahora al caso de estudio argentino. Comenzamos con, ya veníamos de otro proyecto de la Unión Europea denominado Betanol, donde estudiamos una serie muy importante de biomasas en todo el país, en distintas provincias argentinas, y producto de ese primer proyecto nos habíamos quedado con dos, ¿no?, que necesitábamos de tuerca para estudiar. Una es los marlos de maíz, fundamentalmente centrados en la provincia de Córdoba, y otro es el residuo agropecuario de cosecha, concentrado fundamentalmente en la provincia de Tucumán. Una primera pantallazo, vemos la variación importante, la disponibilidad geográfica y en volumen de uno versus el otro, ¿no? Porque por las rotaciones, por las fluctuaciones de precios entre soja y maíz, por eso la cara preocupada y la cara feliz que van inicialmente tendiendo la balanza hacia el residuo de caña de azúcar. Ahí ven cómo el potencial de biomasa teórico varió en los 7 últimos años, entre 700.000 y 1.400.000 toneladas, ¿no? En cambio, las variaciones en la biomasa proveniente de caña de azúcar eran muy bajas, y menos si nos ubicábamos en determinados departamentos de la producción de Tucumán. Al ser un cultivo semiperenne, no está fuertemente influenciado por las variaciones anuales de siembra. Uno de los institutos franceses estuvo a su cargo el desarrollo de toda la metodología para analizar de igual manera las biomasas disponibles en todos los países, ¿no? Entonces, esa metodología nos obligaba a mirar diferentes aspectos de la sustentabilidad de provisión de biomasa. Uno era la erosión del suelo, ¿no? Otro, ahí
Trabajamos sobre distintos modelos de erosión desarrollados y probados por el INTA, con factores en la ecuación de pérdida de suelo universal, la USLE, para estimar esa erosión hídrica en cada una de las regiones y volcarlo en un sistema de información geográfico. La limitación era baja. En cuanto a balance nutricional de suelos, lo que hicimos fue, basándonos también en estudios de INTA, que viene haciendo con fertilizar también en distintas regiones del país, con el balance nutricional, y ahí no andamos tan bien, lo cual plantea una alerta si vamos a extraer cualquier tipo de biomasa del suelo, tener en cuenta este balance nutricional. También evaluamos la materia orgánica de suelos, ahí trabajamos con especialistas y equipos de la Estación Experimental del INTA en Pergamino, que realizaron modelizaciones y a través del modelo AMG para predecir la evolución del orgánico de los suelos, el denominado SOC, tanto en las distintas ecorregiones sobre las cuales vamos a intervenir. No se presentaron limitantes muy serias debido a la tasa de extracción que nos planteamos. Y finalmente también miramos en sistemas de información geográfica cómo nos superponíamos con accesibles a la biodiversidad, de manera de también tener contemplado ese valor. La limitación era baja. Y en cuanto a materia orgánica, se nos presentaron limitantes para marlos de maíz, no tanto para residuos agropecuarios de caña de azúcar. Ahí terminamos de redondear un poco el potencial agronómico, ¿no? Después vamos al potencial técnico, donde intervienen todas las tecnologías disponibles de cosecha, las pérdidas, cuál es la forma de almacenamiento de esa biomasa, y finalmente llegar a un potencial técnico, bajando ese potencial teórico que acabamos de calcular en el tema agronómico a el real que se puede conseguir, ¿no? En nuestro reciente viaje al ingenio Leales, en la provincia de Tucumán, buscando sistemas de cosecha del residuo de caña de azúcar, nos presentaron un nuevo desarrollo que lo que logra es cortar y trozar el despunte de la caña de azúcar, por lo denominamos DSA. Esta tecnología se adapta a las cosechadoras convencionales, reemplazando el sistema de corte por este nuevo sistema. La cosecha se realiza en simultáneo con la cosecha de caña de azúcar, lo cual brinda beneficios desde el punto de vista de no tener maquinaria adicional, de reducir la compactación del suelo, reducir el consumo de combustible, para obtener un residuo libre de polvo, libre de tierra, de mucha mayor calidad que el denominado comúnmente RAC. Esta tecnología, que ha sido patentada en varios países y ya presentada también en Brasil, ya lleva varias hectáreas trabajadas con diversos tipos de cosechadoras. Uno de los usos es el uso energético, que brinda menor porcentaje de ceniza, mayor poder calorífico y menor uso de instalaciones. Con respecto a otros usos es el uso ganadero. Visitamos un feedlot de 10.000 animales donde han cosechado y ensilado 6.000 toneladas de DSA, obteniendo igual ganancia y reemplazando como máximo un 18% del 18 al 25% del silaje de maíz, liberando tierras que se dedicaban al maíz para producir mayor caña de azúcar. En este caso de este establecimiento eran 500 hectáreas que se liberaran. Bueno, desde el punto de vista económico también es una tecnología que permite reducir
significativamente la cosecha de rack, y por lo tanto vemos que tiene un enorme potencial desde el punto de vista también para otros usos como biocombustible de segunda generación que estamos analizando en el proyecto Babetrial 5. Como dato adicional, también los niveles de cloro se reducen, el RAC está entre el 0,28% al 0,11% en el DCA. Estimamos que esta tecnología tiene un gran futuro tanto para el área ganadera, el área energética, como también con los posibles biocombustibles de segunda generación. Ahí veníamos también limitantes en cuanto a armarlo, porque no hay tecnología desarrollada a gran escala, manejamos con antecedentes y bibliografía norteamericana, donde se evidencia una reducción de la velocidad de cosecha cuando se implementan estas tecnologías. Esto hacía muy crítico a nivel nuestro, porque nuestra ventana de cosecha es bajar la velocidad, o sea, disminuir la capacidad de trabajo de nuestras cosechadoras implicaba un alto costo y un alto costo potencial de pérdida de cosecha. No pasaba lo mismo con la caña de azúcar, donde hay empresas que lo están cosechando a enorme escala, donde han desarrollado toda la tecnología, tratistas también desarrollados para ese desarrollo, ¿no? Bien. Luego lo que hacemos es un estudio a nivel de cada una de las provincias para determinar en qué círculos podíamos obtener las 30.000 toneladas de materia seca por año, como primarios, secundarios, terciarios, con la disponibilidad de tránsito de esos caminos. Hay otra contra para el maíz respecto a el tránsito y la baja densidad que tienen los marlos para su transporte. En el caso de Tucumán contamos con un valioso estudio realizado por la Estación Experimental Obispo Colombres, donde evaluaron la disponibilidad de biomasa utilizando una zona buffer de 500 metros a lo largo de caminos primarios, secundarios y terciarios. Eso nos brindó a nivel de detalle muy interesante precisión en cuanto a cuánto podíamos cosechar y a qué costo podíamos hacer. Ahí estamos viendo los cuadros que se determinaron a nivel de cada uno de los departamentos, las disponibilidades de biomasa que teníamos en cada uno de ellos, promedio, máximos y mínimos. Los costos operativos también se evaluaron, por las explicaciones que les di anteriormente, de la baja hasta de un 50% de la velocidad de trabajo, se nos iba muy arriba los costos de cosecha en el caso de los marros de maíz, comparado con los costos que teníamos ya, no teóricos, sino reales en la provincia de Salta, fundamentalmente de Ledesma y de Tabacal, que están cosechando a gran escala esas biomasas. Por lo tanto, la carita es feliz respecto a este tipo de biomasa. Bueno, este es un resumen del por qué nos decidimos finalmente por los residuos agropecuarios de caña de azúcar, ¿no? No quiero ser redundante, pero fundamentalmente debido a la economía, a la disponibilidad, a la fluctuación anual y al desarrollo de tecnología madura para la cosecha y transporte de esos tipos de residuos. Factores internos también respecto a los posibles competidores. No tienen que olvidarse que tenemos que analizar una cosa puntual, sino dedicarnos 5, 10, 15 años
cómo va a ser la evolución del mercado de desarrollo. Ahí lo vemos las conclusiones y perspectivas para el caso de maíz, también las fortalezas y las debilidades para el caso del RAC, en del lado del punto de Tucumán, que son minifundios, entonces presentan una complejidad adicional, la estructura física y el estado químico en el suelo, ya no se los voy a repetir. En cuanto a los factores externos, tenemos como amenaza el aumento del uso de la región de biomasa para papel, para energía y para forraje. Tenemos video en YouTube sobre una nueva tecnología respecto a tiempo de caña y el despunte, con un beneficio muy importante que vamos a seguir estudiándola este año. Bueno, las condiciones de entorno, ¿no? Las particulares condiciones de entorno en Argentina, ¿no? En cuanto a nuestra política de biocombustibles, al mercado de corte obligatorio, a que los precios son fijados por el gobierno central, que hay demoras, que hay cambios en las condiciones, que las plantas de primera generación están ganando en experiencia, en tecnología, en eficiencia, ya están superando el 60% de reducción de emisiones en el caso de las de almidón de maíz. Hay un incremento en los niveles de blending, en permanente discusión, hay una nueva ley de biocombustibles con posiciones divergentes, hay una unión de provincias bioenergéticas, ¿no? Y la posibilidad de que compitan libremente los biocombustibles en el futuro cercano. Esto voy a irlo pasando rápidamente para mostrarle el trabajo que demandó el módulo 5 en cuanto a los costos de suministro de biomasa, los costos operativos de suministro de los diferentes insumos. Imagínense que había que hacer, para el caso argentino, ¿no? Valores históricos y variaciones de máximos y mínimos en un periodo de 5 años, ¿no? Cualquier país normal era papita, pero en el caso nuestro, con las variaciones de relación dólar, la relación entre los precios relativos, realmente fue un desafío muy grande llegar a esto. Lo mismo para los productos, ¿no? Del metano, el biometano, el biogás y el etanol, qué precios podían llegar a tener. Lo mismo el costo del tratamiento de residuos para tener una planta de efluente cero. La metodología que desarrollamos, acá se las estoy mostrando, plantea lograr el mejor escenario para la instalación de una planta, teniendo en cuenta la logística de suministro de la biomasa, la logística de exportación de etanol y los otros productos, el acceso a la electricidad, al agua, a las redes y a puntos de inyección de energía. Por eso el proyecto, cada uno de los países tuvo que localizar la planta en un punto geográfico teniendo en cuenta todo eso. Y una vez ubicada la planta, se hizo todo el estudio de estas variables que ahora les voy a enunciar, ¿no? Como los datos económicos locales, los costos de la materia prima, de los productos químicos, del agua, de la energía, todo llevado al lugar donde se localizó la planta, como si tuviéramos la planta operando en ese lugar. Ahí pasamos a la evaluación técnico-económica ambiental, ¿no? Y al plan de negocios preliminar, ¿no? Con llaves pasa, no pasa, ¿no? Ahí estamos viendo con un mayor nivel de detalle cómo se fueron localizando los mapeos de los diferentes escenarios para lograr el escenario óptimo de realización de
de la... En el caso nuestro, ubicamos en Tucumán. Dentro de Tucumán nos ubicamos en el departamento de Leales, un departamento con una buena producción de, se me corrió el círculo blanco, está sobre el área amarilla, en realidad Leales. Ahí estamos viendo en el Google Maps cómo la planta, que se llama BR5, que está acá, está sobre la ruta 9, muy cerca de una planta de primera generación, es relativamente cerca de una planta termoeléctrica, con posibilidades de inyección. Ahí estamos viendo sobre el mapa de producción de caña, dónde estará ubicado la planta. Estimamos un 70% de capacidad de recolección de biomasa, ¿no? Con una disponibilidad 80 al 90% de eso recolectado. Ahí estuvimos viendo los usos competitivos, ¿no? Bajándole aún más un 10% a esa biomasa disponible. Lo que están viendo ustedes acá es una repetición de ese análisis teórico a nivel de país, a nivel global, pero ahora hecho específicamente para el punto donde nos ubicamos la planta. Hicimos toda una serie de estudios respecto a las diferentes tecnologías de almacenamiento, porque es crucial. Si bien el rack tiene la ventaja que tenemos un periodo de cosecha muy extendido y por lo tanto no necesitamos un almacenamiento de los 12 meses del año, bueno, hay que ver la densidad, tipo de cobertura, si usamos cobertura plástica, cobertura, el CAPEX, la inversión inicial para el almacenamiento es muy importante, los niveles de amortización, etc. Bueno, todos estos puntos que ustedes están viendo ahí fueron analizados para el tema de logística y almacenamiento de la planta. Ahí estamos viendo cómo se superponen sobre el lugar el tipo de línea que tenemos, el tipo de línea de alta tensión, el tipo de línea de conducto de gas para estudiar la factibilidad de inyección de bioelectricidad o de biometano a la red. También estudiamos de dónde estaban proviniendo los distintos insumos para calcular distancias, emisiones, costos, por ejemplo, tercero, de Profertil y de Bunge, etcétera, etcétera. Estas son las planillas finales a las cuales se llega en dólares por litro, en dólares por megawatt hora, tanto de los productos que genera la planta, como de los diferentes insumos que importa la planta para llegar a estos valores, ¿no? Ahí estamos viendo valores interesantes, como son los costos de cosecha en euros por tonelada de materia seca, los costos de transporte, fijándonos como máximo unos 10 kilómetros, los de prealmacenamiento y almacenamiento, con una altura de 6 fardos, la compensación al productor, fijamos un valor de compensación al productor por la extracción de esa biomasa que estamos sacando del campo, llegando a un valor de compra de alrededor de 35 euros por tonelada de materia seca. Acá estamos viendo la otra punta de la ecuación, en el caso de etanol, el valor en euros por litro. En el caso de metano, estimamos una inyección a la red de metano y una venta como GNC vehicular, compra de productos clave. Las caritas estas están mostrando los valores preocupantes porque
a nivel de metano, los europeos tenían un valor subsidiado realmente extraordinariamente alto. Les decía los productos, ¿no? Que se fueron, esto no fue igual al principio que al final del proyecto, ¿no? A medida que fue avanzando el proyecto se fueron agregando en la biorefinería que nos permitían generar nuevos productos y reducir residuos. Finalmente nos quedamos con bioetanol, biometano, bioelectricidad, biocalor, dióxido de carbono en alto grado de pureza y azufre elemental en una concentración de 600 gramos por litro. Una vez que uno tiene estos productos, tiene que plantearse diferentes escenarios. Entonces, en el proyecto, el modelo que desarrollamos nos permitía ir jugando con diferentes exploraciones de escenarios. Biometano inyectado a la red para uso domiciliario, uso vehicular, biometano comprimido y transportado, biometano líquido para transporte en camión, o uso del biogás en cogeneración, produciendo electricidad con Rankine y uso directamente en el motor de biogás o uso de biometano en los motores. Ahí estamos viendo el esquema de lo que es el modelo numérico de simulación desarrollado en el proyecto industrial, donde entran todos los datos de ingeniería y de eficiencia, todos los datos económicos que estuvimos viendo y todos los datos medioambientales, ¿no? Que los proveemos cada uno de los business case que se desarrollaron en cada uno de los países, y de la otra punta están viendo los datos experimentales de laboratorio y de escala piloto, que ahí entra la cantidad de químicos, y de insumos y de energía que está entrando en la planta. Bueno, eso se lleva a nivel industrial, se simula. El CIMAPR es un programa que permite realizar el análisis del ciclo de vida. Se hicieron análisis de sensibilidad, ¿no es cierto?, de todos estos. El análisis de vida se hizo del campo al tanque, se hizo completo, evaluando todas las etapas de conversión. Ahí están los distintos productos en verde que se generan a partir de la transición de las distintas biomasas que se analizaron en el proyecto. Ahí están, en este gráfico están viendo las características que tuvieron cada una de las biomasas, ¿no? Cebada, agave, maíz, rastrojo de trigo, rastrojo de marlo de rastrojo de maíz, por ejemplo, residuo de caña de azúcar y residuo de eucalipto. Los números que ven ahí es el componente en semicelulosa, lignina y otros componentes, que eso hace variar los niveles de rendimiento. Acá un dato interesante que no suele verse, y son datos productos de ensayos a nivel laboratorio y piloto, los consumos, 114 kilos de químicos por tonelada de biomasa procesada, cerca de 2 metros cúbicos de agua por tonelada, 23 kilos de enzimas, y 0,7 megavatios de electricidad. Acá estamos viendo la salida promedio del sistema. Entonces, en promedio obtuvimos 200 litros por tonelada de biomasa, alrededor de 190 metros cúbicos por tonelada de biomasa, 2,1 megavatios hora de biometano, tomando el calor alto, 0,8 megavatios hora de electricidad, 0,8 megavatios hora
de energía térmica, 367 kilos de dióxido de carbono, siempre todo expresado por tonelada de biomasa, 30 de fertilizante azufrado y 216 kilos de pellet sólido. Bueno, vamos ahora a los resultados, ¿no?, de esta planta de 30.000 toneladas equivalentes de biomasa seca. Ahí le estoy dando rangos, imagínense que cada biomasa obtuvo diferentes niveles. Los niveles de ingreso, expresados en millones de euros, estuvieron en un rango entre 8,9 y 14,2, ¿no? Y con bioelectricidad y biocalor entre 11 y 14,3, y estos son los promedios. Acá les he costado en celeste, este condicionante tienen estos resultados. Primero, asumir una elasticidad fenomenal para todos los que generamos, o sea que todos los mercados en todos los países nos iban a comprar todo el dióxido de carbono, toda la electricidad, todo el etanol y todos los fertilizantes sólidos que producíamos. ¿A qué valores? A los valores de mercado, ¿no? O sea, como verán, lo ayudamos bastante al sistema para que diera. Los costos operativos, ahí tienen los promedios, y ahí tienen el CAPEX con bioelectricidad, los rangos que tuvimos y los precios que obtuvimos. En cuanto a los valores de análisis de energía, el proyecto se había planteado por lo menos estar debajo de 0,5 entre los megajoules consumidos versus los megajoules producidos. Estuvimos entre 0,45 y 0,51, ¿no? Estuvimos ahí nomás, y ahí vuelvo a recalcar que asumimos y contabilizamos la energía térmica, que en general la energía térmica es muy difícil de utilizar en una biorefinería. Por lo tanto, esos valores son peores, ¿no?, que este 0,5, estaríamos por 0,5, mientras que una planta moderna de primera generación ya está en valores de 0,3, ¿no? Y una planta de caña de azúcar, de bioetanol a partir de caña de azúcar, puede llegar a 0,2. O sea, estamos muy lejos en eficiencia energética. En cuanto a huella de carbono, una de las cosas está expresado en gramos de dióxido de carbono por megajoule producido, pero no está tomado, como indica la Unión Europea, con el criterio de alocación o de asignación energética, ¿no? Está con la asignación económica, lo cual beneficia a los valores que se obtuvieron. El target era obtener 34 gramos de dióxido de carbono por megajoule, eso da un valor de 60% de reducción de emisiones, y estuvimos ahí, ¿no es cierto?, en un rango de entre 30 y 64 gramos de dióxido de carbono equivalente por megajoule. O sea, como verán, los valores no son muy buenos. ¿Qué avances logramos con este proyecto respecto a los biocombustibles de segunda generación? Bueno, es el primer proyecto que ha encarado por primera vez y en simultáneo un estudio sistémico de la producción de bioetanol de segunda generación, ¿no? Esto ha permitido transparentar datos claves difícilmente obtenibles, ¿no? Yo cada vez que voy a una charla en cualquier país del mundo que hablan de biocombustibles de segunda generación, les pido los datos de eficiencia energética y de reducción de emisiones y miran para otro lado, balbucean y nunca lo dan, y menos lo dan en qué condiciones, y lo dan en qué obtenidas. Ha sido muy transparente la forma en que se obtuvieron los valores, ¿no? Fundamentalmente de balances energéticos, de costo de producción, de generación de residuos, de posibles soluciones y adaptaciones para reducir su producción de los residuos,
convirtiéndolos en coproductos, en dimensionar la producción de diferentes coproductos estudiando su precio y mercado, el nivel de emisiones por unidad de producto, los modelos de optimización integral, los mercados y precios de diferentes coproductos. Conclusiones que podemos sacar, ¿no? La conversión de la celulosa es altamente demandante de energía, de insumos químicos y biológicos, ¿no? Por ende, la producción de etanol no es ni ambiental ni económicamente viable, y si se logra colocar y a buen precio una serie diversa de coproductos, la explotación puede tener rentabilidad positiva. Los valores de eficiencia energética y de reducción de emisiones son bajos, son más bajos que los últimos desarrollos de biocombustibles de primera generación, al contrario de lo que decíamos de los paradigmas instalados en el mundo, ¿no? Estas biorefinerías son de alta complejidad, son de baja flexibilidad ante cambios en un mercado de algún coproducto. Imagínense, saturo el mercado de dióxido de carbono y no puedo colocar más dióxido de carbono. Yo no puedo parar la planta, porque para producir de etanol produzco determinada cantidad de dióxido de carbono. No hay variaciones entre un producto y el otro. Lo mismo podríamos decir del biometano. Bueno, este era un poquito, se hizo un poquito largo la charla, pero quería darles un rápido pantallazo de este rico proyecto que hemos tenido la fortuna de participar desde el INTA. Tienen mis contactos. En el canal de YouTube que está ahí, hay una serie de videos referidos al proyecto, a las tecnologías de cosecha, a las nuevas tecnologías de cosecha, que pueden ver e interiorizarse. No quería extenderme mucho más para darles tiempo a posibles preguntas. ¿Cuáles fueron los criterios que utilizaron para determinar la calidad de los rastrojos para ser utilizados para bioetanol 2G? ¿Encontraron diferencias genéticas en cuanto a la calidad de los rastrojos? ¿Sería provechoso seleccionar genotipos doble propósito para la producción de grano o azúcar y bioetanol 2G a partir del rastrojo para reducir los costos de producción? Si querés te voy diciendo de a una. No probamos diferentes tipos de rastrojos, o sea, se tomó una muestra en Tucumán, se mandaron a los laboratorios de España y de Francia para hacer pruebas a nivel de laboratorio y a nivel de escala piloto. Yo considero que no lo veo muy viable el desarrollo, invertir en desarrollo específico genético para lograr un rastrojo que tenga alguna ventaja. Como habrán visto durante la charla, hay limitantes muchísimo más grandes en esta transformación, que no pasan tanto por el pequeño diferencial que yo puedo hacer en la calidad o en las características que tenga ese rastrojo respecto, por ejemplo, a que tenga menos contenido de lignina, etc. Y no hay que olvidarse que bajar el contenido de lignina, bajar el contenido de resistencia que tiene la celulosa, lo va a hacer mucho más susceptible a enfermedades, a podredumbres, etc., lo cual no creo que tengamos mucha ganancia. Y tenemos una última pregunta de Raúl que te dice: ¿los topes establecidos a la producción de biocombustibles partiendo de cultivos como maíz o soja se fijaron para evitar el uso de esos cultivos destinados a la producción de alimentos? Bueno, un poco lo que decía al principio, este paradigma del uso de distintos, para empezar, la gran diferencia que tienen
los biocombustibles de primera generación es que parten de productos que atienden a diferentes mercados, o sea, no es exclusivo de un solo mercado, ¿no? Yo en una planta de etanol de primera generación estoy obteniendo alimentos para animales y al mismo tiempo que estoy obteniendo bioetanol. No es el caso de las plantas de segunda generación, donde yo no tengo un producto alimenticio que está saliendo de la planta. Por ende, si el planteo de segunda generación es de un cultivo, desarrollar un cultivo en vez de un residuo, yo creo que eso realmente no es para nada beneficioso, ya que estoy usando terreno para destinarlo puramente a energía y no destinarlo en forma compartida a la producción de alimentos. Siempre teniendo en cuenta de todo lo que dijimos que es un paradigma realmente muy cuestionable a nivel mundial, ¿no? Lo que falta es distribución de alimentos, no producción de alimentos.